Se calcula que más de 476 millones de personas se identifican como indígenas en unos 90 países del mundo. Sin embargo, con demasiada frecuencia siguen siendo discriminados y sus voces siguen sin ser escuchadas. Los pueblos indígenas han sido despojados de sus tierras, territorios y recursos a lo largo de los siglos, y como consecuencia han perdido a menudo el control de su forma de vida. Los pueblos indígenas constituyen el 6% de la población mundial, pero representan más del 18% de las personas que viven en la pobreza extrema. La organización social de los indígenas es de tipo jerárquica y está encabezada por un cacique que dirige a toda la tribu y cuenta con asesores de menor rango. El cacique suele ser un adulto de edad avanzada considerado un guía espiritual. Dentro de cada comunidad conviven diferentes familias conformadas por padre, madre e hijos. El rol del padre consiste en ir a cazar alimentos para su familia, actividad que realiza en conjunto con otros hombres adultos. Las mujeres son las encargadas del mantenimiento del hogar y de la confección de vestimentas para la familia. Los niños son cuidados la mayor parte del tiempo por los más ancianos de la tribu. Religión. Las poblaciones indígenas tienen diferentes costumbres o creencias religiosas, sin embargo, comparten dos características fundamentales. Consideran la existencia de un gran creador responsable de la creación de la tierra y que está presente en todas las cosas y los seres vivos. La mayoría de los pueblos suelen representarlo con el sol. Además, adoran a múltiples dioses o espíritus inferiores a los que rinden culto y admiración. Suelen representar a cada dios con un fenómeno de la naturaleza, como el dios de la lluvia, el sol y del viento. Los indígenas mantienen una relación de armonía con el medio ambiente, el cual depende de su existencia de manera directa. Las zonas donde los pueblos indígenas tienen el control de la tierra florece la biodiversidad. Los indígenas consideran que la observación de la naturaleza y de los animales puede llevarlos a grandes descubrimientos, tales así que sus prácticas medicinales se basan en el conocimiento de plantas curativas. La educación de los indígenas ha de impartirse respetando su cultura. Los sistemas educacionales se proporcionan a los indígenas igualdad de oportunidades en calidad, eficiencia y accesibilidad, previstos para toda la población en general. El derecho de los indígenas refiere a que así tendrán derecho a definir y aplicar sus propios programas y sus funciones e instalaciones educacionales, preparar y aplicar sus propios planes, programas, currículos y materiales de enseñanza, formar, capacitar y acreditar a sus administradores. Cuando hablamos de la población rural, nos referimos a aquellos sectores de un país o una región que hacen vida fuera de la ciudad, en sectores geográficos de baja densidad poblacional y cuyas actividades económicas tienden a lo agropecuario. La población rural puede viajar significativamente de una región rural o de un país a otro, pero suele tener siempre algunas características más o menos afines. Históricamente, la población rural suele vivir en familias más numerosas y son orientadas económicamente hacia el trabajo del campo o hacia la ganadería. Su contacto con la naturaleza es constante y su guía está determinado por lo biológico. Las zonas rurales tienen las siguientes características. Son lugares donde viven pocas personas, no cuentan con infraestructura óptima,
abunda el paisaje natural y no salen las casas o edificaciones. Y principalmente las personas se dedican a actividades relacionadas con la agricultura. La cultura rural se ha formado con la incorporación de experiencias de siglos, inteligencia y mucho sentido común. Es una cultura de síntesis diversa y rica y uno de los potenciales del mundo rural que no podrá estar ausente en los proyectos de desarrollo para impedir que nuestras zonas rurales caigan en modos urbanitas y globalizadas. La principal tarea de la educación rural es formar a los ciudadanos y ciudadanas para una sociedad rural futura. Está dirigida al logro de la formación integral de los ciudadanos en su contexto geográfico. La educación rural juega un papel fundamental en el arraigo de la identidad local de un espacio geográfico. Problemáticas de la educación rural. Docentes de otras especialidades en el espacio rural, los cuales no tienen conocimiento de lo que es educación rural. El contraste entre dos mundos diferentes, los campesinos, la economía de estas zonas, la falta de infraestructura, la incorporación temprana del niño al trabajo y otros factores que no permiten el pleno desarrollo de la educación rural. Zonas urbanas. Paisaje propio de las ciudades grandes o pequeñas, lo cual supone ya ciertas dificultades en su definición. Generalmente, una ciudad es una población de determinado número variable de personas. Las ciudades poseen métodos de transporte interno y externo que las mantienen conectadas con el campo y otras ciudades. Estas conexiones permiten que la población urbana aspire a un modelo de interconexión global, mayoritariamente citadino. Cultura urbana. La cultura urbana suele surgir de las ciudades y mostrarse con expresiones artísticas poco comunes. Busca la participación, se aprovecha de las facilidades de comunicación de las ciudades y tecnología. En la cultura urbana se busca muchas veces el vínculo o la identificación desde la distancia. Educación en zonas urbanas. La educación urbana brinda muchas oportunidades, pues exige más escuelas que se adapten a una matrícula masiva con mayor tecnología, mejores docentes. Pocos quieren resignar la comunidad de trabajar en las ciudades para hacerlo en lugares alejados con poca o complicada comunicación a través del transporte público y con muy poca diferencia de salario. Escuelas urbanas. Los estudiantes que asisten a escuelas en áreas urbanas obtienen mejores resultados respecto de otros. Las escuelas en zonas urbanas son más grandes, tienden a beneficiarse de mejores recursos educativos y ejercen mayor autonomía en la asignación de recursos. Conclusión. La educación es fundamental en toda sociedad. A través de ella se puede dar a conocer todos los aspectos tanto tecnológicos como científicos que están al alcance para el avance de la sociedad en todos sus aspectos. La situación actual en las escuelas es preocupante porque hay docentes que no pertenecen a la zona rural o indígena, por tanto no conocen las necesidades, debilidades y los problemas que existen en la comunidad. Se puede decir que están separados de la realidad e imparten enseñanzas con estrategias que no responden a las necesidades e intereses de los estudiantes, y como consecuencia el ritmo de aprendizaje en los alumnos es más lento, ya que ellos deben adaptarse a las enseñanzas por las que el docente y muchas veces se sienten fuera del sistema educativo.